bienvenido sea cada uno de ustedes. Me da mucho gusto que usted haya tomado la decisión de estar en este lugar el día de hoy como hermanos, como iglesia. Así es que bienvenidos. Estamos en una serie llamada Jonás. Estamos siguiendo a través del libro de Jonás, estudiándolo, algunas lecciones que estamos aprendiendo en este libro. Estamos casi por terminar. Estamos ya en la quinta semana, creo que terminamos la próxima semana ya, y después vamos a estar comenzando una nueva serie, así es que esté listo en cuanto a eso. Pero este libro de Jonás, yo no sé a usted, pero a mí me ha dado cachetadas. Dice, por ahí alguien me dijo, pastor, usted nos dio ladrillazos hoy. Yo no soy, es la palabra de Dios, y los ladrillazos que usted recibe, o siente que recibe, también los recibo yo, porque esta palabra también es para mí. Dios también está tratando en mi propio corazón y en mi propia vida. Y literalmente Dios ha hablado algunas cosas a mi propio corazón en cuanto a este libro, mientras estudiamos este libro, porque todos tenemos un Jonás dentro de nosotros. Es más, todos somos Jonás realmente. Y usted ya sabe la historia, lo que hemos venido estudiando en las últimas semanas. Y la semana pasada, lo último que miramos es que Dios no es igual a nosotros. Gracias a Dios que Él no es igual a nosotros. Él es diferente. Hay un contraste. Miramos un contraste o una diferencia entre quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Se acuerda? Entonces ahí nos quedamos. Y al final del capítulo 3, la semana pasada, miramos que pasó algo que de repente Jonás no se lo esperaba. Jonás finalmente obedece al Señor para ir a predicar a Nínive. Él llega a Nínive y comienza a predicar a Nínive. ¿Y qué pasó en Nínive? Ellos tienen un cambio de corazón. Se arrepienten delante de Dios. Regresan a Dios, o más bien vienen a Dios. Y entonces Dios, ¿qué pasa? Cambia el plan. ¿Cuál era el plan? En el capítulo 1 le dice a Jonás, ve a Nínive y predícales que si no se arrepienten van a ser ¿qué? Destruidos. Y el final del capítulo 3, Dios dice que extiende su misericordia y no los destruye. Hay un cambio de plan, hay un cambio de planes. ¿Alguna vez tú te has molestado con alguien porque ha cambiado los planes? Gracias, no soy el único entonces. Mire hermano, Anielka a veces me dice, tenemos un plan sábado por la mañana. Yo ya me levanto y digo, ok, ya son a las tales horas, vamos a ir, vamos a desayunar y después vamos a hacer esto. Ya para las 12 del mediodía regresamos, descansamos un rato. Uy, qué chévere, el plan está ya. Y entonces salgo con Anielka y me dice, ok, bien, pero necesito pasar por unas cosas a Target. Y yo digo, bueno, el esposo paciente que soy, está bien, mi amor, yo voy y te llevo a Target. Entonces vamos a Target, pasamos ahí 1 hora y media en ese Target, Dios mío. Y entonces después de $350, salimos de Target y entonces dice, ay, me gustaría que me llevaras al mall a ver unos zapatos. Y yo digo, pero es que los planes eran... Y comienza a cambiar los planes. Y allá después de 8 horas después, en la ciudad de Waco, Texas, ¿ok? O sea, todos los planes han cambiado. Y entonces... ¿cierto, Anelka? Que entonces te lo dejo saber. Digo, ¿cómo es posible que cambiamos los planes? Este no era el plan que teníamos. Y me molesto muchas veces porque los planes han cambiado. No, las cosas no están yendo como yo lo quería. Y nos molestamos cuando hay un cambio de planes. Nos molestamos, nos quejamos. Cuando alguien que conocemos cerca de nosotros nos desagrada, cuando las cosas no se llevan a cabo como dijimos o como se planearon o cuál era el acuerdo. ¿Qué tal con Dios? ¿Te has enojado con Dios cuando las cosas no van como tú deseas, como tú esperabas? ¿Te has enojado con Dios cuando te has sentido ignorado? Cuando oras y pareciera que Dios no escuchara. Cuando oras que cambie una situación y la situación no cambia. Pareciera de que inclusive Él no está ahí.
cuando necesitas de su ayuda, pareciera que Él no hace nada al respecto. Y entonces viene la frustración, viene la desilusión y viene el enojo en contra de Dios. En el transcurso de mi caminar con Dios, mis amados, yo también lo he hecho. Yo me he enojado con Dios. Y mientras he estudiado la palabra del Señor, me he dado cuenta que no he sido el único, gracias a Dios que no he sido el único que se ha enojado con Dios. En la Biblia nos da algunos ejemplos de gente que se enojó con Dios y le reclamó. ¿Quiere ver algunos de ellos antes de entrar a Jonás? Uno de ellos fue Moisés. Vea lo que dice Éxodo. Bueno, cuando esté listo Éxodo lo tiramos, ¿ok? Pero Moisés se enojó porque después de que Dios lo había mandado a liberar al pueblo de Israel, él va obediente, se presenta delante del faraón y dice: Dios ha mandado que dejes al pueblo, a su pueblo ir. Y entonces el faraón endurece su corazón, dice la palabra de Dios, y entonces dicen: yo no voy a dejar al pueblo, al contrario, le voy a dar más trabajo. Entonces cuando esto pasa, Moisés, lejos de enojarse con el faraón, se enoja en contra de Dios. Y esto es lo que pasa. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó: Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo. Y vea lo que le dice: y tú no has hecho nada para rescatarlos. Aquí está Moisés, molesto con Dios por esta situación. Otro personaje que vemos en la Biblia que dice la palabra es que se molestó también, es Job. Usted diría: ¿Job? No, Job. Ay, sí, él era el justo de la tierra. Podríamos pensar mucho, porque eso realmente así es como comienza el libro, ¿cierto? Job era un hombre justo. Pero llegó un momento que en el proceso de la vida, llegó un momento en que ya no pudo más y se enojó con Dios. Vea Job 7:19. Él está en este punto de la vida, Job, y entonces usted sabe la historia de Job, lo que le estaba pasando a él. Y entonces llega y dice: ¿por qué no me dejas en paz? Está hablando con Dios, ¿ok? Está hablando con Dios. ¿Por qué no me dejas en paz? Al menos el tiempo suficiente para poder tragar. O sea, le estaba hablando a Dios y le estaba diciendo: oye, por lo menos déjame comer, porque ni puedo comer de toda la situación que me está pasando. Por lo menos dame chance, dame un break, por lo menos, dice, de tragar. Este es Job, ¿ok? Si he pecado, ¿qué te he hecho? A ver, dime, Dios, ¿qué te he hecho yo? Si he pecado, oh vigilante de toda la humanidad, ¿por qué me haces tu blanco? O sea, él piensa que Dios está así como: ese está. Que lo ha agarrado, como decimos en México, de encargo, ¿no? ¿Por qué me haces tu blanco? ¿Acaso soy tu carga? Entonces aquí está Job teniendo esta conversación con Dios. Y si podemos buscar un ejemplo en el Nuevo Testamento, pues uno de los grandes ejemplos de personalidades como esta es ¿quién? Pedro. Gracias, Pedro. Y entonces vea lo que pasa aquí con Pedro. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que ir a Jerusalén. Aquí está Jesús diciéndole a sus discípulos lo que venía, lo que estaba por pasar, y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero el tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Venga Jesús para acá. Y entonces le dice: Dios nos libre, Señor. Eso jamás te sucederá a ti. ¿Por qué estás diciendo eso?
Jesús se dirigió a Pedro. O sea, imagínense a Pedro. No te pueden escuchar los demás. Mire, vas a bajar el ánimo a los demás, muchachos, los discípulos. Cállate, no andes diciendo esas cosas. ¿Por qué piensas de esa manera? Eso es pensar negativo, Jesús. No, vamos a pensar positivo en la vida, que las cosas van a salir bien. Y aquí está Jesús diciendo, no, voy a morir, voy a sufrir, voy a pasar por situaciones difíciles. Y Jesús se dirige a Pedro y le dice, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Vea cómo termina Jesús estas palabras. Ves las cosas solamente desde el punto de vista, ¿qué? Humano, no desde el punto de vista de Dios. Ahora sí, vamos a Jonás. Jonás capítulo 4. Y voy a estar leyendo de los versículos 1 al 9. La palabra del Señor dice de esta manera. Recuerde, Dios ha cambiado de planes para Nínive. Las cosas ya no eran como al principio. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás. ¿Y qué dice? Y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. Señor, y bueno, permítame darle el toque para que tengamos una idea de cómo fue que Jonás le habló al Señor. Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí de Tarsis. Sabía que tú eras un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida mejor, Señor. Ahora, Señor, dice, prefiero estar muerto y no vivo. Vea lo que pasa. Si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió, no enojado, sino le hizo una pregunta. ¿Te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Imagínense a Jonás, todo enojado. Se hizo una enramada, luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó una planta frondosa, que una planta frondosa creciera ahí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Déjeme comenzar con el punto número 1 de una vez. Nos enojamos con Dios porque no se hacen las cosas a nuestra manera. Nos enojamos con Dios porque no se hacen las cosas a nuestra manera. A la mayoría de nosotros nos gusta que las cosas sucedan y pasen de la manera que nos gusta. Hermanos, yo soy culpable de eso, yo estoy ahí con usted. Cuando las cosas no salen como a mí, como yo quiero, cuando las cosas no salen como ya las tengo planeadas en mi mente, hermanos, me molesto,
Se los confieso. Aprendí algunas lecciones de una mujer que era la primer ministra de Inglaterra en los años 80. ¿Quién se acuerda de ella? Margaret Thatcher. ¿Cómo le llamaban a Margaret Thatcher? La mujer de hierro. Y ella tenía una frase y ella decía: yo soy extremadamente paciente, decía ella. Yo soy extremadamente paciente, siempre y cuando las cosas se hagan como yo quiero. Y yo aprendí algunas cosas de ella, perdón. No tuve que. Pero ¿qué pasa cuando en verdad las cosas no salen como queremos? Empezamos a tener la misma actitud que Jonás tuvo. Comienza el versículo 4, el capítulo 4, diciendo: este cambio de planes, o sea, ¿quién cambió los planes? Dios cambió los planes, ¿cierto? El plan era destruir la maldad de los habitantes de Nínive. Era una gente mala, eso ya lo cubrimos, ya lo miramos hace unas semanas atrás. Y aquí está Jonás, finalmente siendo obediente a Dios, y dice: ok, les voy a predicar, pero esta gente va a ser destruida. Y de repente esa gente comienza a convertirse al Señor y Dios cambia de planes. Dios cambia de parecer. Y este cambio de planes molestó mucho, dice el texto, a Jonás, al grado que se enfureció. O sea, no solamente se enojó, el hombre estaba furioso. ¿Por qué Jonás estaba enojado? Porque Dios no había hecho las cosas de la manera que él hubiera deseado que pasara. Imagínate la escena. Jonás está yendo obediente a Dios a predicar el evangelio. Imagínate, ponte la gorra ahorita del cristiano evangelista, ¿ok? Cristiano evangelista, ponte la gorra. Y ahí está él predicándole a los demás. Y de repente empiezan a convertirse al Señor. La gente viene rendida a Cristo. Dicen: me arrepiento de mis pecados, quiero cambiar de mi corazón. Imagínate a Jonás. Él empieza a ver esta escena y lejos de alegrarse, está así como aterrorizado. ¿Qué es esto? Esto no tiene que estar pasando. Es una reacción extraña la que está pasando con Jonás, ¿no crees? Jonás es el profeta que está llevando la palabra de Dios, pero sin embargo, él está furioso. Está furioso al mirar lo que está pasando. En su mente no lo entiende, sus emociones, en su corazón algo está pasando, que esto no debe estar pasando. Este no es el plan, porque no está sucediendo como yo había dicho. Se supone que esta gente que es tan mala debe ser destruida. Y Jonás sabe lo que está a punto de suceder, porque lo dice en el versículo 2 y 3. Él le dice: es que yo sabía, fue precisamente porque desobedecí. Por eso desobedecí, por eso me fui al otro lado, por eso me fui para Tarsis. Porque yo sabía de que el momento en que tú, ya te conozco, Dios, pensó él, que tú eres un Dios misericordioso, que eres lento para la ira, que eres grande en misericordia, que eres lleno de amor inagotable. Yo sabía que en el momento que esta gente cambiara y se arrepintiera, tú los ibas a perdonar y no los ibas a destruir. Vea que lo que él está diciendo en el versículo 2 y 3 de Jonás 4, Jonás está repitiendo lo que Dios dijo acerca de él mismo en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Es en el momento en que Moisés le dice: quiero ver tu gloria. Y Dios le dice: no estoy seguro si eso es lo que quieres ver, porque nadie ve mi gloria y sobrevive a mi gloria. ¿Sí me da a entender? Entonces Dios le dijo: mejor, ¿sabes qué, Moisés? Tranquilo ahí, no quiero que mueras. Mejor te voy a hablar acerca de quién yo soy. Y se revela Dios a Moisés y le dice: me vas a dar mi espalda, pero quiero que sepas que yo soy
el Dios lento para la ira, el Dios grande en misericordia, el Dios con un amor inagotable que perdona a aquel que se arrepiente. Entonces Jonás se recuerda de eso. Y eso es lo que le dice a Dios: yo sabía que tú eras esto. Es porque ese es quien tú dijiste que era. Pero lo entendía aquí, mis amados. Porque su reacción nos dice algo diferente, ¿cierto? Su reacción es: quítame la vida ahora, Señor. Pensamos que quizás él está pensando en que él es un Dios. Dice: es que tú eres, esta gente te ha ofendido, Señor. ¿Cómo es posible? Pensarías que él está pensando, sí, pero no. Pensarías que él está pensando en Dios diciendo: no, Señor, haz que este pueblo en verdad sepan quién eres tú. No está pensando en Dios tampoco. Jonás está pensando solamente en él mismo. Porque en el versículo 3 él dice: quítame la vida ahora, Señor. Está enojado. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no se va a llevar a cabo. ¿De quién se trata? De mí. Se trata de mí. Algunos pensarán que se trataba acerca de Dios, pero cuando miras más profundo y miras la razón principal por la que Jonás está enojado, él está enojado porque su reputación como profeta está en juego. Lo que predijo, lo que dijo que iba a pasar, no se cumplió. Delante de todos los demás quizás se está mirando como un tonto. Todos quizás diciendo: este Jonás, que mira, no se cumplió lo que dijo. Y entonces ahora él está molesto. Dice: ¿qué está pasando? Me estoy viendo en ridículo. Se trata de mí, mi reputación, lo que yo dije, lo que yo quiero. Dios no lo hizo a mi manera. Dios no lo hizo como yo quería. Dios no me dio lo que yo deseaba. Dios no me contestó como yo esperaba. Y la respuesta de Dios al enojo de Jonás no fue: ¿qué te pasa, Jonás? ¿Por qué me estás hablando así? Porque, déjame decirte una cosa, cristiano y no cristiano. Dios no se ofende cuando tú vas y le expresas cómo te sientes. No se ofende, no se sorprende. ¿Qué? Al contrario, nos da ese espacio para que podamos expresar cómo realmente nos sentimos. Y Dios no viene con Jonás y dice: ¿qué te pasa, Jonás? No, simplemente le hace una pregunta, y quiero que pongas atención a las preguntas de Dios. Y la pregunta que Dios le hace a Jonás es: ¿te parece bien enojarte por esto? ¿Tienes realmente una razón para enojarte? ¿Piensas que haces bien enojarte de esta manera? Y la respuesta, por supuesto, o la conclusión a cualquiera de esas preguntas es no. Realmente es no. Porque si Jonás realmente hubiera conocido a Dios, su reacción hubiera sido de alegrarse porque Dios estaba cambiando el corazón de miles de personas. Si en verdad Jonás hubiera conocido a Dios, hubiera estado contento de que la voluntad de Dios se estaba llevando a cabo en la vida de estas personas. Quizás no en él, por lo menos no lo veía en ese momento, pero en la vida de las personas que se estaban salvando. Si hubieras realmente conocido a Dios, se hubiera alegrado de que Dios estaba haciendo las cosas, quizás no a su manera, como a la manera de Jonás, pero a la manera de Dios, y entender que al final lo que Dios estaba haciendo en la ciudad de Nínive era mucho mayor de lo que quizás él pudiera imaginarse. Pero Jonás no lo vio de esta manera. Y no lo vio de esta manera porque algo estaba pasando en su corazón. Y nosotros, tú y yo, somos Jonás. Y tenemos la misma actitud que Jonás cuando las cosas no salen o no pasan como tú deseas o como nosotros deseamos o como nosotros queremos que pasen. Nos enojamos con Dios
por las cosas que no son o no se dan como nosotros hemos planeado, querido, porque no se da de la manera en que nosotros queremos que se den. Hacemos planes, preparativos, tenemos sueños, tenemos deseos y queremos que Dios bendiga y proceda a hacer realidad nuestros sueños, nuestros deseos, porque al final la Biblia nos enseña que Dios nos ama. ¿Por qué un Dios de amor no tendría que entonces proceder a bendecir o hacer realidad mis sueños y mis deseos? Y cuando las cosas no pasan como deseamos, cuando los sueños se desmoronan, cuando los planes se vienen abajo, mis amados, nos sentimos como tontos, frustrados, nos desanimamos y culpamos y nos enojamos con Dios. El por qué las cosas no pasan a mi manera. Oramos por una situación y no hay cambios. La respuesta no es la que queríamos. Y pensamos o decimos, ¿cómo puede hacerme esto Dios a mí? ¿Por qué no me contesta? ¿O por qué me ha abandonado? Y uno de los problemas que tenemos nosotros las personas, mis amados, incluyéndonos a todos aquellos que nos llamamos cristianos, es que decimos que conocemos a Dios cuando realmente no le conocemos. Tenemos quizás algún conocimiento de Dios, hemos escuchado acerca de Dios, inclusive quizás hemos leído acerca de Dios, pero no le conocemos relacionalmente. Nuestra relación con Dios no puede ser simplemente por conocimiento intelectual o lo que hemos escuchado de Él. Nuestra relación con Dios, de acuerdo a lo que Dios nos enseña en las Escrituras, debe ser una relación genuina, experimental, o sea, en otras palabras, que podamos realmente conocer, experimentar su voluntad y su carácter, quién Él realmente es en nosotros, y realmente conocerle, quién es Él, por qué hace las cosas como las hace, etcétera. Hace como un mes más o menos, Aniel y yo nos fuimos de vacaciones, ustedes quizás se acuerdan, estuvimos unos días fuera, y en una de esas ocasiones llegamos a una ciudad y pues nosotros no lo planeamos así, simplemente llegamos ahí, teníamos una reservación de hotel y en el hotel estaban varios hoteles juntos y en el hotel junto al nuestro estaba ahí un personaje, parecía que el personaje era muy famoso y entonces estaba la prensa, estaba una de gente afuera del hotel, mis amados. Y entonces estaba la prensa, las cámaras de diferentes canales de televisión. Entonces Daniel que yo salíamos, yo realmente pensé que me están esperando a mí. Pero después rápidamente me di cuenta que no era yo. Y entonces, pero las cámaras ahí, yo le decía a Daniel que di hola a la cámara para salir, ¿verdad? Y en una de esas le están haciendo una entrevista a un chico. Nosotros estamos caminando ahí por la acera, banqueta. Y entonces está una de las televisiones haciéndole entrevista a un chico, ¿no? Inclusive nosotros pasamos así por atrás y yo volteé así como para decir a la cámara, para que me vieran en la cámara. Y entonces le están preguntando al chico acerca del personaje que está hospedado en ese hotel. Le dice, oye, ¿tú qué piensas? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué es esto? Y entonces el chico se mira como emocionado el poder hablar de este personaje. Y entonces yo lo observo por unos momentos y el chico está, no, sí, es que él va a hacer esto y él el gol. Y ya les dije que era un deportista, ¿no? Era un atleta que jugaba soccer, que creo que se llama Messi. Y entonces, y él estaba ahí, y el chico estaba así como asombrado. No, es que él va a ser y vamos a ganar. Decía, él traía su camiseta de Argentina y todo. Y entonces, perdón, argentino, no estoy hablando de ustedes, me gusta Messi. No sigo el deporte, pero. Y entonces el chico muy emocionado. Y entonces yo pensé por unos momentos, mientras caminaba, iba pensando y después de mirar la reacción de esta persona. Yo me pregunté,
¿Cuántas veces ese chico ha desayunado con Messi? ¿Cuánto tiempo realmente Messi le ha dado a él o él ha tenido con Messi? Yo le voy a decir, este chico sabía las estadísticas, esto, no que él ha hecho, que él aquí, que él allá, que da. Y yo decía, este chico conoce acerca de, pero estoy seguro que jamás ha pasado 10 minutos con Messi. Y muchas veces nosotros los cristianos somos de la misma manera. Nos llenamos la boca de decir quién Dios es. Aquí leemos, citamos versículos bíblicos, los memorizamos y sin embargo no conocemos, o muchos no conocen realmente quién Dios es. A través de toda la Escritura, mis amados, el deseo de Dios es que le conozcamos, que tengamos el deseo de conocerle a Él, quién realmente Él es, su voluntad, sus planes, sus propósitos, sus sueños, que nosotros tengamos un anhelo y un deseo de conocer su presencia, su rostro, mis amados. Hace unas semanas yo les hablaba de lo que era el rostro de Dios, la presencia de Dios, ¿se acuerda? Y muchas veces nosotros no estamos realmente interesados en conocer, en mirar el rostro de Dios. Mire, yo admiro a Moisés que le digo, muéstrame tu gloria. Y él dijo, te vas a morir si te muestro mi gloria. Y sin embargo Moisés dice, no importa, muéstrame tu gloria. Muchas veces nosotros estamos solamente interesados en conocer la mano de Dios. La mano de Dios es la que nos da, la que hace por nosotros. Pero no estamos interesados en conocer el rostro de Dios. Y Dios, cuando tú ves en las Escrituras, no está solamente interesado en mostrarte su mano y su poder en las circunstancias, en la situación, en el problema. Dios lo que desea es que le conozcas a Él. ¿Te imaginas tú que tus hijos no estén interesados en tener una relación contigo? Solamente quieres que lo único que quieren tus hijos es que le compres los Jordans y el iPad, el iPhone nuevo. Pero no quieren tener una relación contigo del todo. Muchas veces actuamos así con Dios. Y queremos encajonar a este Dios maravilloso, grandioso, majestuoso, poderoso, creador de todas las cosas. Lo queremos encajonar en nuestra caja intelectual o en nuestra caja teológica. Lo que conocemos o lo que creemos conocer acerca de Dios. Lo queremos encajonar en nuestra caja de deseos, en nuestra caja de nuestra corta vida aquí en la tierra. Lo queremos encajonar en nuestra caja de poco conocimiento y entendimiento. Yo no sé en qué Dios tú estés pensando, pero un error que cometen las personas, incluyendo los cristianos, es que lejos de conocer al Dios que la Biblia describe, comenzamos a crear nuestro propio Dios. El Dios que me va a cumplir mis deseos. El Dios que va a hacer esto por mí. Pensamos que Dios existe para mi beneficio. Él existe para hacer lo que yo deseo, cuando nosotros existimos para hacer su voluntad. Empezamos a pensar que Él existe para que Él haga nuestra voluntad y que haga posible todas las cosas en mi vida. Y no llegamos a entender que nosotros somos los que existimos para gloria de su nombre. Creemos que Dios existe para que Él haga realidad nuestros sueños, cuando realmente nosotros existimos para hacer realidad los sueños de Dios. Creemos que Dios existe para mi propósito, cuando nosotros existimos para que el propósito de Dios se haga una realidad en nuestras vidas. Aquellos que decimos que confiamos en Dios, les quiero recordar lo siguiente. Confiar en Dios
significa que incluso cuando Él no hace las cosas a mi manera, puedo descansar en su gracia. Reconociendo que aunque no lo entiendo, Él sabe mejor y su plan siempre será mejor que el mío. El día de ayer, Daniel y yo estuvimos en el hospital MD Anderson en el downtown de Houston. Fuimos a ver a unos amigos que hemos conocido por muchos años. Esta es una pareja y una familia realmente que ha entregado su vida al ministerio, hermanos. Este hombre y esta mujer han entregado su vida al ministerio. Ella de diferentes maneras ministrando mujeres, haciendo esto, inclusive tiene un libro por ahí y han dado su vida al ministerio. Él ayudando a iglesias aquí, ayudando a iglesias allá. Han entregado sus vidas al Señor. Toda su vida es para servir a Dios. Y encuentran un tumor en su cerebro. La semana pasada le abrieron el cerebro, hicieron una cirugía muy peligrosa. En estos momentos, literalmente en estos momentos, él está peleando por su vida. Está en una cama de cuidados intensivos en ese hospital, entubado con todas las máquinas que existen por haber. Y yo fui, Anielka no pudo entrar, a mí me dejaron entrar por ser pastor. Y entonces entré, y en cuanto entré, ella me miró, y tenemos una amistad, somos amigos. Y ella entró y empezó a llorar, y yo la abracé. Y entonces su esposo está ahí en la cama, yo lo miré. Y entonces ella comenzó a decirme: Carlos, es muy difícil. Y le dije yo sé, y no estoy aquí para decirte lo contrario. Ella estaba con lágrimas, es muy difícil, decía. Y después dijo lo siguiente. Ella dijo: esto es muy difícil. Dice: y yo no sé qué es lo que Dios va a hacer. Y dijo ella: pero lo que sea que Dios, el propósito que Dios tenga para la vida de mi esposo, va a ser para su gloria. Ya sea que se levante de esa cama, dijo ella, o que Dios se lo lleve. Él va a ser glorificado. Y cuando yo escuché esas palabras, yo dije: ¿qué estoy haciendo aquí? Ella la tiene claro, ella lo tiene muy claro de lo que es amar y servir a Dios y conocer a este Dios. Porque, mis amados, muchas veces tiene que ver con perspectiva de cómo vemos las cosas. Muchas veces no entendemos o no miramos la manera en que Dios hace las cosas. Dios dice: no es como tú piensas, no es como tú quieres. Yo no soy igual a ti. Isaías 55 nos recuerda esto. Él dice: mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos. La manera en que tú piensas, que crees, no es nada en como yo pienso ni creo que las cosas van a suceder. Es más, mis caminos, o sea, mis maneras de hacer las cosas, en la manera en que yo obro, está muy por encima de lo que tú puedas tan siquiera imaginarte. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Es cuestión de perspectiva y conocer quién es Dios. Yo he recibido llamadas por teléfono donde me dice una mujer: pastor, quedé embarazada y no sé qué hacer. El mundo se me viene para abajo. He recibido esa llamada y he recibido también la llamada por teléfono. Dice: pastor, tengo años esperando que Dios me dé un hijo y no me lo da. Ve las perspectivas diferentes. Las dos tienen un problema. Porque no llegamos a entender quién realmente es
les voy a decir el nombre para que oren por ellos. Les pido que estén orando por Aram, se llama el Adam, y por Copelia, su esposa. Copelia mientras la estábamos adorando al Señor y decíamos, en mi vida tú has sido bueno, tú has sido fiel. Ella mandaba un texto a Aniel que le decía, por favor, ayúdeme, porque no sé qué va a pasar. La situación se ha vuelto peor. Esas fueron sus palabras hace unos momentos. Y les pido que oren por ellos, que Dios tenga misericordia. Y si esa es la voluntad de Dios. Si no, yo estoy seguro que veremos a Aram en el reino de los cielos. ¿Debería pedirle a Dios lo que quiera? ¿Debería planificar, prepararme? ¿Debería pedirle a Dios entonces, pastor, los deseos de mi corazón? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pídele a Dios por tus planes. Pídele a Dios por tus deseos. Pídele a Dios. Déjale saber a Dios lo que hay en tu corazón. Por supuesto que sí. Inclusive la Biblia nos enseña a hacerlo. Pero déjame decirte algo. Cuando Dios tenga otros planes, cuando Dios tenga una respuesta diferente, cuando la voluntad de Dios es otra, lejos de enojarnos, aprendamos a conocer más bien y preparar nuestro corazón para conocer mejor a Dios y cuál es su verdadero plan y propósito para nosotros. Aquellos que decimos que confiamos en Dios, mis amados, realmente tenemos que aprender a confiar lo que esto significa, lo que es confiar realmente en Dios. Y cuando Él no haga las cosas a mi manera, puedo descansar en su gracia. Número 2, nos enojamos con Dios porque hay lecciones que no queremos aprender. Versículo 5 dice, entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad. Acuérdense, él iba enojado porque Dios no estaba haciendo como él deseaba. Entonces él va enojado, sale de la ciudad todo enojado, se prepara una enredera, dice, una enramada, gracias. Una enramada, y luego ¿qué pasa? Se sentó bajo de ella, todo enojado, frustrado, y vea la actitud todavía, vea la actitud en el versículo 5. Dice que se sentó a esperar a ver lo que acontecería con la ciudad. En otras palabras, ya me estaba mirando lo que Dios estaba haciendo, cambiando corazones, restaurando familias, uniendo matrimonios, viniendo un avivamiento a la iglesia. Se levantó la iglesia más grande en Nínive. Fue una mega church de la noche a la mañana. Pero él está enojado porque no era lo que él quería. Pero él está esperando ahí bajo la enramada diciendo, yo no sé, no dice la Biblia, pero quiero imaginarme a Jonás por la actitud que él tiene y diciendo, aquí me voy a esperar. Ahorita quizás Dios cambie de parecer, ahorita se va a dar cuenta en verdad quiénes son esta gente y entonces Dios va a mandar su castigo. Aquí me voy a esperar a ver qué realmente va a pasar. Porque al final esta gente es mala y van a empezar a hacer las cosas malas y entonces ¡zas! Dios manda el fuego. Es más, a ver, pásenme aquí unas palomitas y mi Coca-Cola a esperar qué va a pasar. Y ahí está Jonás con esta actitud. Pero Dios no iba a cambiar de parecer. Dios estaba llevando a cabo su plan y su propósito. Dios había extendido su gracia, su misericordia a este pueblo de Nínive cuando ellos se arrepintieron, cuando se volvieron de sus malos caminos. Pero Jonás no estaba conforme. Sale de la ciudad enojado. Quiere que Dios los destruya. ¿Por qué tuve que cambiar de opinión? Eso no es el acuerdo. Eso no era lo que yo quería, eso es lo que yo deseaba. Ese no era el plan. Y Jonás está esperando ahí que esta gente falle para que Dios los destruya. Pero mientras Jonás está en este proceso, Dios lo lleva al salón de clases. Dice, Jonás, tengo una lección que necesitas aprender. Y entonces Dios lo lleva al salón de clases. Quiero comenzar con esto, ya se nos está yendo el tiempo. Deme 10 minutos más en cuanto a este punto, se lo pido. Quiero mostrarles un clip de una película que mis hijos veían mucho y este pedazo a mí se me quedó. Y veamos este clip por un minuto y medio. Levanta la chaqueta. Oh,
Básicamente, señor Han, lo que quiero decirle es que tengo buenas bases. Como le dije, puede no ser tan difícil enseñarme como otras personas. Cuélgala. Ok. ¿Pero ahora? Descuélgala. Pero... Póntela. Póntela. Quítatela. Ya hice... Quítatela. ¿Podría decirme por qué algo...? Quítatela. Cuélgala. Descuélgala. Ponla en el suelo. Levántala. Cuélgala. Descuélgala. Póntela. Quítatela. Ponla en el suelo. Levántala. Cuélgala. Descuélgala. Póntela. Quítatela. Cuélgala. ¡Hola! ¿Cómo te fue? ¿Qué te enseñó? Nada. La mamá le pregunta al final, ¿qué te enseñó? Y él dijo, nada. Hay algunas lecciones difíciles en la vida, mis hermanos, que Dios nos va a permitir tomar para formar nuestro carácter, para moldear nuestro corazón y para que lleguemos a ser la persona que Él desea que seamos y realmente prepararnos para el propósito que Él tiene para nosotros, mis amados. Pero a menos que no pasemos las lecciones que Él tiene para nosotros, a menos que no presentemos el examen y lo pasemos. Alguien una vez dijo que si no pasamos el examen, ¿qué pasa? Hay que volverlo, dicen, a retomar. No sé si eso es cierto o no, lo voy a dejar ahí. Pero una cosa es verdad, que Dios sí nos va a pasar a través de las lecciones de la vida y en verdad Dios nos va a permitir que pasemos por unas pruebas, dice la palabra de Dios. Y es muy difícil muchas veces, mis amados. Es muy difícil. Y a menos que lo pasemos, a menos que realmente estemos ahí, no podremos avanzar en lo que Dios tiene para nosotros. No vamos a poder ser preparados para lo que Dios, no lo podemos ver muchas veces. Nos enojamos, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué estamos en estas circunstancias? ¿Por qué Dios permite esto? Y no lo vemos porque estamos más enfocados en la situación que en lo que Dios está tratando de hacer en nosotros. No lo entendemos, no nos gusta, nos molesta, nos hace enojar. Pero Dios está obrando constantemente. Dios no está interesado, mis amados, en simplemente cambiar tu situación. Es más, déjame decirte una vez, ¿quién sabe que cambie tu situación o no? Yo no sé, eso es cosa de Dios. Pero una cosa es segura, Dios sí quiere cambiarte a ti en medio de la situación. Dios quiere mostrarse de Él a ti en medio de la situación. No solamente está interesado en darnos aquellas cosas que deseamos, Él está interesado en transformar realmente nuestro corazón. La película o ese pedazo de la película termina de esta manera. Puse mi chaqueta 1000 veces y la tiré otras 1000 veces. ¿Está bien? ¡Es estúpido! Estoy harto. Que me golpeen si quieren. ¿Sabe por qué solo tiene un estudiante? No sabe Kung Fu. Xiao Drey. ¿Qué? Ven aquí. Póntela. Señor Han, ya le dije... Póntela. Póntela. Ya no quiero. Póntela.
Fuerte. Póntela. Firme. Quítatela. No olvides. Siempre fuerte. Quítatela. Fuerte. Pie izquierdo atrás. Pie derecho atrás. Pie izquierdo atrás. ¡Levántala! ¡Oh, señor! Concéntrate. Sí. Siempre concentrado. Pie izquierdo atrás. ¡Atrás! ¡Levántala! ¡Quieto! ¡Levántala! ¡Au! ¡Fuerte! ¡Juégala! 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 ¡Actitud! ¡Venga! ¡Juégala y actitud! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Bien. Sin hacer gestos. ¡Quítatela! Obviamente el estudiante no entendía lo que el maestro estaba tratando de hacer en él. Solamente se concentraba en aquellas cosas que no le parecían, no le gustaban. Creía que era una pérdida de tiempo. ¿Cómo es posible? Sin embargo, el maestro siempre estaba enseñando algo al alumno. Dice que Dios manda a crear una planta sobre Jonás. Y él en ese momento está enojado. Esto es en el Medio Oriente. Nínive, por si usted todavía no lo sabía, es donde está lo que ahora llamamos Irak. De Israel, Dios manda a Jonás a Irak. Y él está en el sol de Irak. Y entonces ahí está Jonás. Y Dios mira las situaciones, mira lo que está pasando. Y Dios manda y hace una planta grande, de hojas grandes, dice. Y de repente viene una sombra sobre Jonás. Y es tanta la alegría de Jonás y lo que siente, que literalmente en el original dice que él sintió una alegría profunda y agradecimiento por la planta. Vea lo que está pasando. Él está enojado porque las cosas no son como son. Entonces Dios hace algo para mostrarle su bondad y su fidelidad. Y cuando él recibe un beneficio, entonces cambia de parecer. Y entonces ahora él está muy contento, él está muy agradecido por la planta, trajo alivio. Y a través del libro de Jonás, empezamos a ver cómo Dios comienza a hacer algo interesante, no solamente en este capítulo, desde el principio Dios lo está haciendo en la vida de Jonás. Y entonces dice que también Dios, cuando ve eso, Dios provee un gusano a la mañana siguiente. Y el gusano se come el tallo y la planta entonces muere. Cuando la planta muere, empieza el día nuevamente quizás en el momento, cuando la planta murió, quizás Jonás habrá dicho, ok, ya la planta ni modo, se murió. Pero cuando el sol comenzó nuevamente a subir a 100, en esa región del mundo llega hasta 120 grados la temperatura. Y cuando ya estaba eso caliente, sé que Dios provee un viento recio. Imagínese usted, ya caliente y el viento trayendo ese calor intenso al grado de que le pega tanto a Jonás. Yo no sé si Jonás era calvo o no, nada en contra de los calvos, pero dice que en unas versiones de la Biblia dice que le pega en la cabeza y lo debilita. Dice que lo hiere, dice algunas versiones. Y entonces la reacción de Jonás nuevamente cambia. Porque sus reacciones están basadas
en su circunstancia y en su situación inmediata. Y cuando el sol está tan fuerte nuevamente se enoja en gran manera con Dios. Y Dios ha estado mostrando su fidelidad, ha estado mostrando su amor, si usted lee desde el capítulo 1, Dios tenía un plan y propósito para Jonás. Lo tenía para Nínive, pero también lo tenía para Jonás. Dios quería hacer algo en Jonás, mostrar su misericordia, su amor, su gracia a Jonás. Y Jonás no lo ha podido ver todo este tiempo. Le desobedece a Dios, es rebelde contra Dios, pega contra de Dios, lo tiran al agua, Dios lo protege, Dios manda, Dios provee un pez para que se lo traiga, para salvarle la vida. Ahí en ese pez le dice, mira tu corazón donde estás, tienes una necesidad de mí. Lo lleva a ese punto, le dice, sí Señor, tienes razón, yo te necesito. Entonces Dios manda que lo tire, que el pez lo tire a tierra seca, y ahora en tierra seca él está, ok, ahora sí me voy a mi casa, estoy tranquilo. Y Dios dice, no, es que no he terminado contigo. Le da una segunda oportunidad, le dice, tengo una segunda oportunidad para ti, ve, predica a Nínive. Entonces él se va, ok, yo voy a hacer, ya Dios me va a levantar nuevamente como el gran profeta, y yo voy a decir algo y eso va a pasar. Pero cuando va y lo dice, no pasa, porque también Dios está trabajando en la vida de los de Nínive. Y entonces hay un cambio de planes. No le parece a Jonás, se enoja por esto, se enoja por el otro, se enoja por la planta. ¿Qué es lo que me pasa? Todo está acerca de mí, pobrecito yo. Y ahí está Jonás sin entender todavía lo que Dios quiere hacer con él. Y muchos de nosotros caemos en la misma situación que Jonás. No aprende la lección, no pasa el examen. Quizás en ese momento Jonás, estoy por terminar, dice, esto es el colmo. No solamente no destruyó a Nínive, ese es un problema del corazón, es un problema espiritual, sino que también me dejó en ridículo, porque yo dije una cosa y no pasó, me miré mal como profeta. Esa es una situación del alma, en sus emociones y en su mente. Hay un problema emocional, hay un problema espiritual y hay un problema emocional. Y no solamente eso, sino mira, aquí estoy todo debilitado por este sol que me ha pegado. Hay una situación física, hay una situación emocional y hay una situación espiritual en la vida de Jonás, que Dios quiere tratar. Y Jonás no puede ver más allá de su situación. Está enfocado siempre en su situación presente. Hay el pez, hay que la tempestad, hay que esto, hay que me voy, hay que el sol, que el viento, que el gusano, la planta, está constantemente enfocado. Y entonces él dice y grita, es mejor morir que vivir así. Dios es un maestro paciente y persistente, mis amados. Algunas de sus lecciones, déjame decirte, no van a ser fáciles. Inclusive muchas de ellas van a tomar tiempo. Algunas van a implicar experiencias dolorosas. Déjame contarte una historia, no mucho la cuento, pero déjame contárselas a ustedes. Aquellos que conocen un poco mi historia, yo fui criado por mis abuelos. Y los llamo a ellos, los veo a ellos como mis padres. Inclusive nunca llegué a conocer a mi mamá, jamás conocí a mi mamá. Pero mi abuela ha sido mi madre. Pero déjenme decirles lo que a esa mujer le pasó. Cuando ella estaba
Ella tiene ahora 89, 90 años, ¿no? 90 años. Por cierto, pronto vamos a ir a verla, Daniel que yo. Antes que Dios me la lleve, se la lleve. Cuando ella tenía alrededor de 40 años, o sea, hace 40 años atrás, no, 50 años atrás, ella le dio un stroke. ¿Cómo se dice stroke en español? Okay. Y ella no quedó bien. Ella inclusive quedó paralítica. No puede hablar bien. Desde que yo me acuerdo, yo conozco a Dios gracias a mi mamá o a mi abuela. Es más, todos los que conocemos a Dios en la familia es gracias a ella. Siempre nos llevaba domingo a domingo a la clase dominical, al servicio, a esto, al otro. Y ahí estábamos siempre. Yo me dormía en la banca, pero ella ahí me pellizcaba y decía, ponga atención. Cuando yo me salí de la iglesia y me fui de la casa, cuando la llamaba, ella me decía, mi hijo, ve a la iglesia, no te olvides de Dios, ve a la iglesia. Pero a sus 40 años, cuando le dio esta situación, ella quedó paralítica. Y todos en la familia, los amigos, oraron por ella. Llegaron los hermanos de la iglesia, oraron, hicieron ayuno, hicieron todo. Mi papá la llevó, me acuerdo, a todos los hospitales, a todos los doctores por haber, para que pudieran ayudar a mi mamá a ser una persona normal nuevamente. Todos nos preguntamos, ¿por qué le pasó esto a mi mamá si es la mujer más buena del mundo? Le ayuda al prójimo, siempre estaba ayudándole cómo ayudar al vecino, a los demás, le daba de comer a los niños. Cuando los niños venían con nosotros, andábamos jugando y veníamos a la casa, ella les daba de comer. Decía, ¿cómo le pasó esto a mi mamá? No se lo merece, decíamos muchos. Es más, en mi rebeldía con Dios, en mi edad de joven, yo todavía le decía a Dios, y mira cómo tienes a mi mamá. De eso se trata, servirte a ti. Ella tiene 90 años, jamás volvió a ser la misma. Todavía está en silla de rueda, todavía no habla bien. Y creo que así se la va a llevar el Señor. Jamás entendimos, muchos de mi familia jamás entendieron por qué Dios hizo lo que hizo con mi mamá. Y por qué nunca Dios se tuvo misericordia para levantarla nuevamente. Muchas veces nunca vas a llegar a entender los porqués de Dios, mis amados. Y no tienes que entender los porqués de Dios. Lo único que Dios quiere es que le conozcas realmente quién Él es. Dios no había abandonado a Jonás. Cuando tú ves todo el libro de Jonás, Dios jamás lo había abandonado. Dios siempre estaba proveyéndole, protegiéndole, mostrándole su gracia, pero Jonás no lo veía. Jonás solamente se enfocaba en su situación, en su manera. Se enfocaba que no pasaba como él quería, se enfocaba en sus deseos, en las lecciones que no quería aprender. Jonás tenía un serio problema en su corazón y entonces Dios le pregunta. Esta es la segunda vez que Dios le pregunta esto y le dice, Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? En otras palabras, ¿en verdad te enojas por las cosas de la vida? ¿En verdad estás enfocado y estás enojado porque quizás tu situación económica no es la que deseas? ¿En verdad estás enojado porque tu salud no es como tú quisieras? Aquellos que conocen, mi esposa tiene una enfermedad crónica, no hay cura para ello. Ella está en un tratamiento de por vida. Me concentro en Dios, digo, ¿cómo Dios? Si yo soy el pastor, mi esposa no nos amas, Dios, te servimos en la iglesia. Y nos enfocamos en nuestra situación. ¿Por qué Dios no cambia mi situación?
¿Por qué mis hijos son así? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué? Y podemos hacer una gran lista nosotros, mis amados, de todo aquello que quisiéramos que fuera diferente. Y Dios dice, ¿te parece bien enojarte acerca de esa situación? Tú pensarías y yo pensaría que Jonás iba a decir, ¿sabes qué, Señor? Tienes razón. Wow, ¿qué estoy haciendo? Wow, qué mal me veo, Dios. Señor, perdóname, cambia mi corazón. Tú creerías que esa iba a ser la situación. Lamentablemente, esa no fue su reacción. Dios le pregunta, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Y Jonás le respondió, dice el versículo 9, sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. La pregunta de Dios para Jonás y para ti y para mí es: ¿en qué realmente estás interesado? ¿En conocerme y confiar en mí o en tus propios deseos? ¿Estás interesado en mirar mi rostro y conocerme a mí o estás interesado solamente en mi mano? ¿Me amas por quien yo soy, dice Dios, o solo por lo que puedo hacer por ti o lo que te puedo dar? ¿Por qué estás enojado con Dios? Dios no solo está interesado en conceder tus deseos de tu corazón, que creo que si Él quiere y es su voluntad lo va a hacer. Pero más que eso, Dios está interesado en transformar nuestro corazón de una manera que le conozcamos verdaderamente a Él. Lo más importante para Él, mis amados, no es quizás cambiar tus circunstancias. Eso es lo más importante para nosotros. Pero lo más importante para Él es cambiarnos a nosotros. No solamente nuestras circunstancias, para que aún en las circunstancias podamos deleitarnos, tener una perspectiva diferente en cuanto a quién es Dios. Podemos tratar de, mis amados, continuar tratando de alcanzar las cosas a nuestra manera, hacerlo a nuestra manera o rendir nuestra manera a Dios. Podemos enojarnos por las lecciones de la vida que no queremos pasar, los procesos que Dios tiene para nosotros que no queremos. Y podemos decidir inclusive como Jonás, prefiero morir, mejor me alejo, mejor me voy lejos de Dios. ¿Para qué estar en la iglesia? ¿Para qué tener una relación con este Dios? Que si no, al fin y al cabo no me hace lo que yo quiero. Pero aún hay lecciones que aprender. Y tienes realmente, la opción es, o tomas la actitud de Jonás, o comienzas a conocer a Dios a través inclusive de las lecciones y los procesos que Dios tiene para nosotros. O yo te hago la pregunta hoy: ¿o te parece bien enojarte con Dios porque no es como tú quieres? Señor Jesús,